noches, ya estamos enlazados. Belén, buenas noches, gracias. Estamos, ¿quiénes ya conectados hasta ahorita? Por aquí en TikTok ya está Mariel, Laura Mendoza, Descartes Alcalá, Carla, Aide, Angélica. Y de este lado estamos en YouTube, está Ana Luisa, gracias. La única que está en YouTube, no espero que ya se vayan a conectar más. Vamos a empezar, qué gusto saludarlos. Entre el trabajo ha sido complicado. Estaba yo con toda la intención de empezar el podcast a las 7, pero resulta que estábamos en consulta y no salíamos. Entonces déjenme lo pongo aquí en modo avión para que no nos vayan a interrumpir el podcast. Buenas noches, soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, soy cirujano plástico certificado. Nos encontramos en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en México, porque luego me preguntan que en qué país, en qué parte del mundo estamos. Estamos en Irapuato, Guanajuato, México. Este es el programa de podcast número 25, Estética en Voz Alta. Tu piel, tu cuerpo, tu decisión, pero siempre bien informado. Entonces, vamos a platicar, pues vamos dando temas sobre lo que vayan preguntándonos, que eso es muy ameno, que nos vayan preguntando cosas sobre cirugía plástica o cualquier cosa que quieran, y vamos a abordar un tema que ha sido algo que me han estado preguntando recurrentemente fuera de las redes sociales, y que le he sacado la vuelta porque es un poquito controversial, pero creo que no está de más. Finalmente, como médico debemos de tener el conocimiento, y somos los indicados en comunicar, en informar y en dar información lo más precisa relacionado con las cosas a las que nos dedicamos, para que los pacientes tomen, como dice el podcast, decisión, pero con información. Entonces, fíjense que hace aproximadamente, yo creo ya un mes, hubo la noticia de que había habido problemas, lamentablemente, de complicaciones severas y fallecimientos con la aplicación de sueros de terapia intravenosa, y me preguntaban mucho afuera qué era eso, por qué se hacía y qué había pasado. Entonces, bueno, lo número uno es que pues yo no sé qué pasó. Tengo una idea porque como médico y como persona que se dedica a la aplicación de terapias intravenosas, de sustitución intravenosa, y también digo, tanto en consultorio como en hospital, pues hemos utilizado la vía intravenosa desde hace más de 30 años, y entonces tenemos idea de qué pudiera haber pasado. Yo creo que aquí es como todo. Lamentablemente hay procedimientos que son muy buenos, pero que nunca dejan de tener un riesgo y que pueden llegar a presentarse complicaciones. Y aquí lamentablemente fueron complicaciones fatales, y fueron muchas, y eso es algo lamentable, que no hay manera de describir el dolor de una familia, de alguien que va a hacerse algo, está sano, se siente bien, pero se quiere sentir mejor, y termina en una complicación de esta naturaleza, una catástrofe. Y estoy seguro que fue una catástrofe para ellos, para su familia, e incluso para el personal que estuvo relacionado a la clínica. Pues una catástrofe, es algo que nadie quiere vivir ni quiere que nunca le suceda, pero que puede pasar. Ahora, entonces vamos por partes. Primero, ¿qué es la terapia de sustitución intravenosa o de complementación intravenosa? Miren, la vía intravenosa, existen varias maneras de administrar medicamentos o elementos a nuestro organismo. Existe la vía oral, que es lo que se toma por la boca, como pueden ser los jarabes, las pastillas, las cápsulas, los comprimidos. Eso es lo primero. Y puede ser con fines terapéuticos, es decir, pueden ser antibióticos, pueden ser medicamentos hormonales, pueden ser analgésicos, antiinflamatorios, cualquier medicamento por cualquier naturaleza. O pueden ser suplementos, es decir, pueden tener vitaminas o pueden tener oligoelementos como minerales. Eso es lo que puede administrarse por la boca y lo que se puede, y de las cosas que pueden administrarse. Y así como está la vía oral, está la vía enteral. Pacientes que por alguna causa no pueden deglutir o pasar, entonces se meten unas sonditas muy delgaditas que van hasta el intestino, la primera porción del intestino, las ondas duodenales, y por ahí se pueden administrar alimentación, suplementos, medicamentos. Está la vía gástrica, en el cual ya sea por una sonda al estómago o ya sea por una gastrostomía, que la sonda pues pone directamente hacia el estómago en pacientes que tienen alguna patología que no pueden pasar nada por la boca ni por el esófago. Entonces se puede administrar.
Y está las administraciones parenterales que se llaman, es decir, todo lo que no entra por el intestino. Y estas pueden ser intraperitoneales, pueden ser intraóseas, pueden ser intravenosas, pueden ser intraarteriales. Entonces la vía intravenosa es lo que más se utiliza, es el famoso suero. Ustedes van a un hospital por cualquier motivo, se van a operar y lo primero que hacen es que llegan y les ponen un suero. Esa es una vía intravenosa. Ahora, ¿por qué conlleva un riesgo poner un suero? Bueno, tiene un gran beneficio porque lo que se administre pasa directamente al torrente sanguíneo y entonces garantizamos que todo lo que estamos administrando llega al 100% a la sangre. Eso es el primer gran beneficio. Pensemos que si queremos dar algo que tiene que pasar por el estómago, que puede ser que el estómago lo descomponga con los ácidos, puede ser que el intestino no esté absorbiendo bien, luego puede ser que pase por el hígado una vez que se absorbe en el intestino y el primer metabolismo que pasa por el hígado descompone el medicamento, descompone lo que le damos y entonces a veces administramos algo que menos del 2% o del 1% llega a la sangre. Entonces el hecho de que sea directo en la sangre, de manera intravenosa, garantiza que lo que estamos poniendo va a llegar. Esa es una primera grandísima ventaja. Otra gran ventaja que tenemos es la inmediatez, es decir, si nosotros le damos una pastilla o un medicamento, un suplemento a un paciente tomado, ya haciendo a un lado la cantidad que se logre absorber, hay que pensar cuánto tiempo va a tardar en absorberse. Y pueden ser que tarde 15, 20 minutos o probablemente tarde 2 horas en llegar al torrente sanguíneo. Entonces, cuando lo ponemos intravenoso, es inmediato. Entonces, eso es algo que no tiene manera que no sea mejor que eso, ¿no? Entonces, la vía intravenosa, ya sabemos que el 100% de lo que administramos llega, el hecho de que la inmediatez con la cual se toma es ideal, y también nos sirve mucho para pacientes que por alguna causa no pueden usar la vía oral, no pueden comer cosas ni tomar nada, o no deben hacerlo. ¿Por qué cuando los pacientes, a todos los que operamos, les ponemos un suero? Pues porque los ponemos en ayuno, les decimos, mira, te voy a operar, preséntate en el hospital en ayunas, y entonces en ese momento les ponemos suero para empezar a hidratarlos y pasarle todos los medicamentos por el suero, porque no pueden tomar nada. ¿Por qué los ponemos en ayunas? Porque si los vamos a operar, puede ser que requieran de anestesia, y al estar anestesiados, sobre todo con anestesia general, se pierden los reflejos. O sea, le pueden picar un ojo y no va a responder, y hay un reflejo que es el reflejo nauseoso, es decir, que cuando hay algo, alimento, lo que sea, no puede pasar a la tráquea, a los pulmones, porque luego no les da tos y les dan ganas de echarlo fuera, pero estando anestesiados no lo sienten. Entonces sería un peligro que la persona desayunara antes de irse a operar, luego lo anestesiáramos, vomitara todo lo que desayunó, y como no tiene ningún reflejo presente, no tiene reflejo de la tos, se va directo a los pulmones y dan un problema de una neumonitis severísima química que los pone muy grave, incluso pueden ser complicaciones fatales. Por eso les pedimos que no coman nada, y por eso mismo, entonces, en esa condición no podemos usar la vía oral y no les podemos dar medicamentos tomados. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son las ventajas de una administración intravenosa, y que lo usamos mucho. Les digo, todos los pacientes que opero, sin excepción, todos usamos una vía intravenosa. Lo segundo es la terapia de sustitución, pero ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, si se fijan, sí conlleva un riesgo poner una solución intravenosa. Es muy raro. Yo tengo operando pues desde el 2000, ¿no? Desde el 96 mis primeras cirugías, estamos hablando de 30 años ya que hice mi primer cirugía, y a todos los pacientes que se operaron desde entonces, más de 10,000, pues a todos les pusimos un suero, y gracias a Dios nunca tuvimos ninguna complicación por ponerles un suero o una solución intravenosa. Entonces, ¿por qué en este caso sí hubo un problema? Pues porque es una vía que, así como garantiza que todos los beneficios entren muy rápido, cualquier cosa que no sea buena también va a entrar directamente, sin nada que lo limite, va a ser inmediato y puede tener complicaciones fatales. Se cree en este caso, y no sé qué vayan a ir las investigaciones, no me consta, pero se cree en este caso que el tema haya sido una contaminación por una bacteria que estaba presente en el producto que pusieron, y entonces pasaron las bacterias directo al torrente sanguíneo sin ningún filtro, sin nada que las detuviera, se desarrollaron muy rápido y terminaron ocasionando algo que se llama un shock séptico, es decir, una infección que invade todo el cuerpo, una infección regada en todo el cuerpo, que lamentablemente en este caso, pues la vía intravenosa ayudó a que fuera tan rápido también, el que se desarrollara tan rápido. Entonces,
Yo creo que el tema aquí no es ni la vía ni lo que se puso, el tema era que el producto que debió de haber hecho un bien, pues hizo un problema porque estaba contaminado. ¿Cómo se contamina un producto? Pues es que aquí ya viene la siguiente parte, ¿no? Puede ser desde la manipulación, es decir, quien lo está picando con la jeringa, administrando, y ahí hay que tener mucho cuidado, que la jeringa esté estéril, que se pique una sola vez, que esa jeringa se deseche después de usarla y no la dejen ahí guardada para volver a picar otro frasco al día siguiente o 2 días después, que los frascos se abren, se utilicen y se deseche lo que no se utilizó. Es decir, hay ciertas medidas que se toman para evitar la contaminación, e incluso va uno más allá. Uno como médico, cuando va a administrar algo, pues tiene que garantizar que lo que uno está administrando sea de una fuente confiable, Yo, a esos lugares de Mercado Libre y de un montón de cosas, de pronto yo he visto que venden productos inyectables ahí. Me han ofrecido algunas veces productos inyectables que incluso la etiqueta dice vía de administración oral, esto es un suplemento alimenticio. Le dice, oye, pues, ¿qué no es para ponerlo intravenoso? Bueno, doctor, es que por los permisos de COFEPRIS, pues no le podemos poner eso, pero sí son intravenosos. Pues no, ya no confía uno en un producto de esa naturaleza, y entonces uno como médico tiene la responsabilidad de cuidar lo que uno le administra al paciente. Entonces, pues he visto cosas muy raras, o problemas mal etiquetados, o errores en la administración por parte de quien nos va a administrar, que confunde un medicamento con otro. Entonces, todo eso es lo que hay que tener cuidado para evitar complicaciones de ese tipo. Entonces, ¿por qué pasó? Porque en algún momento la cadena de todos esos cuidados se rompió en algún punto y terminó en una desgracia. Ahora, en cuanto a la suplementación intravenosa, por ahí me han salido TikToks y reels de algunos cirujanos que dicen, es que ¿para qué se ponen una suplementación intravenosa? Entiendan que eso no sirve para nada, es nada más agua pintada, te coman bien y con eso es suficiente. Bueno, yo respeto la opinión de cada quien. Mi opinión en particular es que la suplementación intravenosa, pues para mí se me hace una maravilla. Se me hace una maravilla porque la realidad es que uno va pasando los años y entonces va teniendo menos capacidad de absorber, a veces la alimentación no está tan correcta y va teniendo uno deficiencias de ciertos elementos. Hay que recordar que para nuestros procesos metabólicos en nuestro cuerpo se requieren de 2 cosas. Requerimos oxígeno y requerimos de todos los sustratos o elementos que van a entrar al proceso metabólico para que desencadene en producción de energía, en la formación de nuevas moléculas que requerimos para nuestro organismo, para reparar tejidos, para crecimiento, para desarrollo, para formación de hormonas. Es decir, todo lo que nuestro cuerpo necesita proviene de lo que le administramos, más el oxígeno, más la energía que se crea con el oxígeno y estos suplementos. Yo, por ejemplo, recomiendo las terapias de oxigenación hiperbárica, y uno diría, ¿cómo que les das oxígeno si el oxígeno es libre, está en el aire? O sea, todos los días respiramos oxígeno, ¿como para qué me voy a meter más oxígeno? Esa sería la misma respuesta de ¿para qué te haces una suplementación intravenosa si de todas formas todos los días comemos? Bueno, pues es que la calidad del oxígeno que nosotros respiramos en el aire nos funciona hasta cierta medida y nos ayuda excelente. La concentración de oxígeno ambiental es del 21%. Es del 21%, y una manera de aumentar los procesos metabólicos y de mejorar que ese oxígeno llegue, sobre todo cuando hay condiciones de alguna enfermedad que afectan la irrigación de los tejidos, el diabético, el hipertenso, el que padece los riñones, el que tiene problemas circulatorios, venosos o arteriales, el que tiene algunas enfermedades autoinmunes, todos esos pacientes, o pacientes que están en condiciones especiales, por ejemplo los pacientes posoperatorios, todos estos pacientes, sus condiciones para entregar oxígeno a todos los rincones del cuerpo están afectadas y por lo tanto no llega de la misma manera. Un niño de 7 años nunca lo metería yo en condiciones normales, una terapia de oxigenación hiperbárica, porque no lo necesita efectivamente. Probablemente yo nunca pensaría en darle una suplementación intravenosa a un niño de 7 años, porque efectivamente su organismo está en condiciones maravillosas para aprovechar todo lo que come. Pero créanme que después de los 25 años de edad todos empezamos a envejecer en nuestros procesos metabólicos, y por lo tanto nunca está de más suplementarlo con aquello que normalmente utilizamos. Entonces, bajo ese principio, si por un lado se requiere oxígeno y podemos aumentar el oxígeno con la terapia de oxigenación hiperbárica y nos funciona muy bien y ya hemos platicado mucho de eso,
pues pudiéramos aportar esos suplementos que entran a esas vías metabólicas junto con el oxígeno para producir todo lo que necesitemos. ¿Y cuáles son esos elementos que normalmente dan en la suplementación? Pues vitaminas. Se llaman vitaminas porque son vitales, las requerimos para la vida y normalmente no las podemos, algunas de ellas, ni sintetizar nosotros en nuestro organismo y tenemos que adquirirlas a través de lo que comemos. Pueden ser oligoelementos, es decir, alimentos que se ocupan en cantidades muy pequeñitas, como son, por ejemplo, los minerales, el hierro, el cobre, el magnesio, el zinc. Son elementos que necesitamos en muy poquitas cantidades, pero que los necesitamos, nosotros no los sintetizamos. Pueden tratarse, por ejemplo, las terapias de sustitución intravenosa o de suplementación, antioxidantes, por ejemplo, el glutatión, que es uno de los mejores antioxidantes. Todos tenemos glutatión en nuestro organismo, lo tenemos en el hígado y básicamente la función del glutatión como antioxidante es atrapar aquellos radicales libres que se forman en el organismo, es decir, esas moléculas que son muy ávidas de reaccionar con todo, se mezclan con ellos y las sacan de la vía metabólica para que no oxiden o no vayan a reaccionar con otras moléculas. Y entonces el glutatión pues empieza a bajar su nivel. Hay unas enzimas que regresan el glutatión a la vía metabólica, pero entonces si nosotros suplementamos, por ejemplo, glutatión, pues tenemos mucho mejores niveles y funciona mucho mejor nuestro metabolismo. Entonces, son lo que hacen en las terapias de sustitución intravenosa y por ejemplo, para mis pacientes posoperados, así como les recomiendo cámara hiperbárica, pues sin problema les podemos manejar terapias de sustitución intravenosa y los podemos de suplementación intravenosa. Ya está acabando nuestro primer tiempo, adelante. Y alguna vez por ahí subí un video que decía, es que el secreto para mis pacientes que se recuperen rápido, pues es 1, los metemos a cámara hiperbárica, 2, les damos masajes de drenaje linfático, 3, usamos prenda de compresión adecuadas para nuestros pacientes, 4, dentro de las cosas que podemos manejar es toda esa suplementación intravenosa para la mejor recuperación del paciente. Y entonces en esa suplementación pues les voy a meter antioxidantes y les voy a meter algún analgésico en las primeras horas después de operados y le voy a meter también vitaminas y oligoelementos y el paciente se recupera mucho mejor porque está en un proceso metabólico donde la cantidad de nutrientes es mucho mayor que en condiciones normales porque tuvo una agresión a su cuerpo y se está recuperando de esa agresión. ¿Algún comentario? Sí, doctor, por aquí en TikTok ya le dice, doctor, quiero valoración para Botox. ¿Sí se puede? 40, supongo que 40 años. 40 años. Pues fíjense que sí, la toxina botulínica es una de las cosas más bonitas que a mí me encantan. Yo me la empecé a poner a los 28 años me puse toxina botulínica por primera vez por pura ociosidad, porque yo ni arrugas tenía. Me la puse porque estaba estudiando cirugía plástica a los 28 años, entonces cada vez que íbamos a un congreso, evento, lo que sea, las casas comerciales nos las regalaban, pues yo me las ponía y la verdad es que ni lo necesitaba. Cuando termino y me hago cirujano plástico a los 32 años, yo ahorita tengo 55, a los 32 años me empiezo a poner toxina. Y de pronto la gente llegaba y me veía muy chiquito y me decía, oiga, pero sí sabe. Entonces me dejé de poner toxina porque me veía muy chico. Y luego a los 36 años me la volví a poner ahora sí porque ya tenía arrugas. ¿A qué edad se puede poner? A la edad que quieran, cuando ya haya arrugas. ¿Qué tipo de arrugas? Algo que llamamos arrugas dinámicas, es decir, que se presentan con la expresión o con el movimiento de la cara. Pero la característica principal es que se presentan y se quedan. Porque un niño chiquito de 6 años, pónganlo a reír y se arruga todo y luego se pone serio y se le borran las arrugas. El problema es que a los 36 años a mí ya me reía y se me hacían las arrugas y luego dejaba de reír y estaba serio, me quedan todas las arruguitas marcadas. Entonces, para esas líneas de expresión nos ayuda muy bien. ¿En quiénes es ideal? En pacientes jóvenes de 40 años, 35 años, a lo mejor 32 años, hasta los 50 años. ¿Qué pasa a alguien de 70 años y le quiero poner Botox? Pues que el problema es que sí le relajo las líneas de expresión, pero ya esos movimientos los hacen pues como para levantar el tejido colgado y si les pongo toxina de pronto, pues ya no pueden levantar y al rato están que no pueden abrir bien los ojos. Entonces cuando son mayores hay que operarlos mejor, pero sí, con todo el gusto del mundo. Por la pura edad me hace pensar que es una muy buena candidata y que además le va a gustar mucho. ¿Cómo ponemos la toxina? Hay que venir al consultorio. Se aplica por unas pequeñas inyeccioncitas con una jeringuita de insulina muy finita
damos unos piquetitos y a los 3 días vemos los resultados. Perdón. A los 3 días ya quieren mover el músculo y ya se relajó tanto el músculo que no pueden. Buscamos ponerle de una manera que no se vea inexpresivo el rostro, sino que se vea muy natural. Incluso podemos jugar de manera de aplicarlo que la expresión se vea más alegre, incluso más relajada, alegre, más bonita la expresión. Y les va a durar más o menos unos 4 meses el efecto y van a pensar en querérselo aplicar a los 6 meses otra vez. ¿Cuántas veces lo pueden poner? Todas las veces que quieran. Ya con la edad va requiriendo uno más votos, no es lo mismo ponérselos a los 40 que a los 50, pero sí podría ser eso. Por aquí Jonathan Miguel Martínez le dice: Doc, ¿es beneficioso ayunar por 3 días? Qué buena pregunta. Miren, hay algunas teorías, yo no soy nutriólogo, pero aquí alguna vez tuvimos como invitado al doctor Ernesto Aranda, que es médico y además es experto en nutrición, formado como un diplomado en nutrición por medio de Laboratorios PISA de Nutrición Parenteral, y luego ya por ahí se siguió más de 20 años. Y algunas veces he platicado con él sobre el beneficio de evitar los alimentos por determinados periodos de tiempo. Aquí hay que ver por qué lo hace, es decir, por qué le dan ganas de ayunar 3 días, o sea, qué tema tiene de fondo, pero pensemos que no tiene problemas de que no quiera comer. El asunto es que cuando entramos en una fase de ayuno, conforme va pasando el tiempo, al principio nuestro organismo empieza a liberar glucosa que se encuentra almacenada en el hígado, que se llama glucagón. El glucagón se almacena en el hígado, lo empieza a liberar y empieza a liberar esa glucosa, y esa nos ayuda muy bien para el principio del ayuno, pero cuando van pasando más horas se acaba la reserva de glucagón y entonces empezamos a movilizar la grasa que se encuentra en nuestro organismo. Los adipocitos liberan a los triglicéridos, que es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos, y entonces estos ácidos grasos, al romperse y liberarse, entran en una vía metabólica y empiezan a producir energía, cosa que es bueno. Dentro de los estudios de los ayunos prolongados han encontrado que hay ciertas células que se llaman células senescentes o células zombie. Estas células son células que no están sanas, pero no terminan de morirse y sin embargo sí consumen nutrientes de las células sanas que pudieran utilizarlo, y además empiezan a producir ciertas señales que llevan al cuerpo a entrar en una fase inflamatoria crónica. Entonces este ayuno prolongado, las células que pueden llegar a morirse son estas células senescentes, y de alguna manera eso es beneficioso para el cuerpo. Sin embargo, las ventanas de cuánto tiempo se recomienda ayunar, pues recomiendan probablemente de 8 a 16 horas, probablemente 18 horas, pero no se recomendaría que fueran ayunos más prolongados. Y repito, no soy el experto son los nutriólogos, sería cosa que platicáramos con los nutriólogos. ¿Algún otro comentario? Si no, pasamos a otro tema. Sí, doctor, le pregunta Lisbeth Salgado: ¿qué recomienda usted para disminuir los surcos nasogenianos? Miren, los surcos nasogenianos son las líneas que van de la nariz al mentón. Hay dos líneas, la que va de la nariz al labio, que son los nasolabiales, y luego de los labios al mentón, que serían los melolabiales, y ya todo junto como surcos nasogenianos. Estos surcos depende de muchos factores. La herencia es uno de ellos muy importante, es decir, personas de surcos nasogenianos muy marcados tiene que ver con un factor hereditario. Ahora, ¿cómo podemos tratarlos? Hay que entender por qué se formaron esos surcos. Estos surcos se forman porque la piel se ancla muy bien en esta zona, se está atorada ahí en esa zona. Cuando estamos más jóvenes tenemos grasa en el pómulo, y conforme va pasando la edad, la flacidez hace, y por acción de la gravedad, que la grasa del pómulo empiece a bajar, y como está anclado en el surco, pues empieza a doblarse ahí y hace que se marque cada vez más el surco nasogeniano. Si ese es el caso, la solución ideal sería poder volver a levantar los tejidos y acomodarlos en el lugar original donde van, y esto nos corrige fabulosamente estos surcos nasogenianos. Esto hay que hacerlo por medio de una cirugía que se llama ritidectomía,
un lifting face, un lifting o levantamiento facial o cirugía de rejuvenecimiento, en el cual abrimos la piel, levantamos la piel, vamos a los tejidos profundos y estos tejidos profundos los vamos a levantar y a suturar en el lugar donde originalmente estaban, y esto nos corrige el surco nasogeniano. Esa es la mejor manera de hacerlo y la ideal. Pero hay gente que va a decir: oiga, doctor, pero ¿cómo me voy a hacer eso si tengo 30 años? No me quiero operar, no los tengo tan marcados. O que va a decir: bueno, ¿qué cree? Que yo tengo 70 años, sí, pero no me quiero operar. ¿Qué otra manera podemos hacerlo? Y entonces existen todos los demás procedimientos auxiliares que buscan disimular estos surcos nasogenianos. El procedimiento más sencillo para disimularlos es un procedimiento de camuflaje. Vamos a camuflajear estos surcos, pero no vamos a resolver el problema de fondo. ¿Cómo se hace un camuflaje? Por relleno del surco. ¿Con qué lo rellena? Hay muchos productos para rellenarlos. El más sencillo es el ácido hialurónico, que es un producto sintético que se fabrica de laboratorio, que es un ingrediente que todos tenemos en la piel. Todos en la dermis tenemos ácido hialurónico como un componente que es de los más importantes que existen dentro de la piel. Más del 90% está constituido por el agua y el ácido hialurónico, y entonces este componente podemos rellenar el surco, y es una opción que usamos mucho. ¿Qué otras cosas hay? Pues existen otros componentes, existe colágeno, existe hidroxiapatita, existe caprolactona, existe ácido poliláctico, es decir, existen muchas cosas que se pueden poner. Algunas incluso ya están prohibidas usarlas. La poliacrilamida se usó un tiempo, ya no se utiliza. El polivinilmetacrilato ya no se usa en cara, está prohibido usarlo, pero se debe usar. Pero hay productos que sí se pueden utilizar todavía en cara. Y hay tejidos autólogos. Puede ser dermis, por ejemplo, dermis acelular cultivada en laboratorio, que se puede meter, o puede sacarse grasa del paciente e inyectar esta grasa para dar volumen. Entonces, eso sería un procedimiento de rellenar los surcos en consultorio como camuflaje. Podemos actuar más allá, y entonces podemos hacer procedimientos que no sean como tal una cirugía, pero que busquen disimular los surcos. Puede ser que se inyecte cualquiera de estas cosas, no solo directamente en el surco nasogeniano, sino se ponga en el pómulo para dar volumen al pómulo, y eso nos ayuda a traccionar cualquiera de los que mencioné. Se pueden usar bioestimuladores, por ejemplo el ácido poliláctico, que se pone en todo el rostro, y eso produce mayor cantidad de colágeno en la piel se pone más firme y más tensa, y entonces disimula los surcos. Se pueden poner hilos de sustentación, llámenlos como los llamen. Empezaron con el nombre de hilos rusos, alguna vez les platiqué que fueron un par de cirujanos plásticos rusos los que inventan la técnica, y por eso le llaman hilos rusos, aunque evolucionaron mucho. Hubo marcas como Silhouette, hubo absorbibles, hubo una marca que se llamaba Veramendi, que era una empresa brasileña. Hay muchos hilos de sustentación que el principio es no cortar ni abrir, sino a través de la piel meterlos para anclarlos y luego traccionarlos y levantar la piel a su lugar. Es un procedimiento que pudiera usarse en personas relativamente jóvenes que no tengan tanto exceso de piel y no tengan una piel tan pesada. Podría ser por medio de hilos de sustentación. Entonces, como lo ven, son un montón de procedimientos que se pueden hacer. Por eso es que siempre finalmente les recomiendo: hagan una cita de valoración donde con su cirujano plástico puedan platicar las opciones, los pros, los contras, y casi siempre les va a recomendar la mejor opción para ustedes. A lo mejor les va a decir: mira, quítate de cosas, considera la cirugía, es la mejor opción, o sabes que estás muy joven, es muy discreto el caso, vamos a poner un material de relleno o grasa de tu cuerpo, y eso nos va a dar un tiempo ahí antes de pensar en la cirugía. ¿Algún otro comentario? Ok, bueno, vamos a platicar qué les parece ya en este último segmento, ya para cerrar. Me ha estado pregunte y pregunte sobre la información que hemos sacado de Hablemos acerca de cirugía, del evento del Let's Talk About Surgery. La fecha va a ser aproximadamente de 2 a 3 semanas a partir de este fin de semana. La publico en redes sociales. Empezamos con perfiloplastía. Es un evento que va a estar muy bonito porque ya hemos hecho muchos eventos. En este en particular vamos a invitar a aquellos que estén interesados en hacerse cirugía de nariz o cirugía de nariz con mentón o algo de perfilamiento facial. ¿Cuál va a ser la dinámica? Se inscriben al evento, va a ser un cupo limitado, reservado, no más de 20 personas, a lo mejor unas 10, 12 personas. Vienen aquí al lugar del evento,
vamos a presentar una explicación muy amplia en qué consiste el procedimiento, cuidados preoperatorios, lo que tienen que saber, qué riesgos lleva la cirugía, cómo es la mejor manera de prepararse para una cirugía de esta naturaleza. Analizaremos casos de antes y después para entender por qué se decide hacer determinadas cosas en la cirugía, la evolución, cómo va pasando a los 8 días, a los 15 días, a los 3 meses, casos reales operados por mí para entender más o menos qué pueden esperar de la cirugía. Lo vamos a acompañar de testimonios de pacientes que he operado, que me van a hacer el favor de acompañarnos para que les platiquen, les digan, sí, pues yo tenía miedo, me preocupaba esto, pensé sobre esto. A ver si podemos incluir algunos casos de pacientes que incluso tengo algunos que han venido operados de otro lado, que dijeron, ¿sabes qué? Pues no hay tema, me opero en otro lado, me sale muy barato, me da confianza, no investigan a veces bien las credenciales de quien lo operan y luego vienen conmigo ya operados y buscamos mejorarles esos resultados malos que han tenido en otro lado. Y luego pues ya resolvemos las dudas muy puntuales de cada quien para que entiendan de una manera muy amplia en este evento, muy ameno, y les hacemos un ambiente agradable. Y como siempre les digo, tendremos bocadillos y algo de beber. Luego van a decir, al doctor le va a gustar tomar mucho la copa de vino. No, no me gusta, yo no tomo, pero para el que lo disfrute y que se sienta relajado, aquí también les vamos a tener algo para tomar. Entonces, espérenlo, estamos calculando 2 a 3 semanas para el primer evento, ya lo sacamos, Let's Talk About Surgery. Y ya les comunicaremos después, les damos un tour por nuestras nuevas instalaciones que nos ampliamos para que vean lo que estamos haciendo de nuevo. Adelante. Circe le manda un corazoncito. Circe, qué gusto verte conectada, nunca te veo conectada. Circe estuvo con nosotros, es mi hija, estuvo en un podcast aquí. Ella es ginecóloga y nos estuvo platicando sobre ginecología y hubo muchas preguntas. De hecho me decían que dónde consultaba Circe, les digo, ¿qué creen? Se siguió estudiando. Está actualmente en Toluca haciendo una subespecialidad en terapia intensiva ginecobstétrica. Es impresionante esa especialidad. Hija, estoy orgulloso de ti, te admiro muchísimo por lo que haces y gracias por ver mi podcast. Bueno, pues entonces nada más les iba a comentar sobre eso y vamos a ver el caso de hoy. ¿Qué tuvimos de interesante el día de hoy? Tuvimos varios pacientes, déjenme acuerdo de alguno que yo diga, me encantó. Tuve una paciente hoy, les voy a platicar de ella. Es una paciente que le hice un modelado corporal muy bonito. Le hicimos un mommy makeover completo. Bueno, no le operamos el busto, no lo ocupaba, pero le hicimos una liposucción 360 grados del cuerpo, le hicimos una abdominoplastía, infiltramos la zona de glúteos con grasa. A los 2 meses le hice el ombligo, le quedó súper natural. La paciente ya tenía prácticamente 1 año de operada, ya la había dado de alta y regresó al año y me dijo, doctor, me gusta mi resultado, pero hay 2 zonas que no me encantan. Un chipotito que tengo aquí en la esquinita de la cicatriz y del otro lado yo siento que hay como algo de grasa que no termina de convencerme. La valoré y aquí en el consultorio hicimos un retoquito de esas 2 zonas, un poquito de liposucción de un lado, un recorte de piel como de 2 centímetros del otro. Y hoy precisamente la vi, ya 1 mes de este retoque. La paciente súper contenta, me dijo, ¿sabe qué? Siempre estuve contenta, pero ahora con este detallito mucho más, no me dolió, me encantó que lo hicimos muy rápido y era la cereza del pastel. Gracias por escucharme y que había algo que no terminaba de dejarme conforme y ahora si antes estaba de 98% contento, yo estoy al 100%. Entonces me dio mucho gusto verla y saber que estuvo muy contentísima. Entonces, además es una de mis pacientes consentidas. Pero qué bueno, fue uno de los casos que tuvimos hoy. Bien, muchas cosas, valoraciones de cirugía para implante de seno, van a decidir si se operan o no. De hecho ya se decidieron que sí, nada más quieren ver por tiempos de trabajo cuando lo hacen. Platicamos mucho con esta paciente, vimos sobre medidas, el porqué de las medidas, los materiales de lo que están hechos los implantes, las formas de los implantes, cuánto tiempo tarda la cirugía, en cuánto tiempo va a estar recuperada para volver a su trabajo, que era algo que le interesaba muchísimo. Se estuvo probando varios tamaños, ya se decidió por un tamaño con el que se siente a gusto y pues resolvimos todas sus dudas y ya nada más está viendo su programación para eso. Y bueno, pues mañana cirugía, mañana tenemos una paciente mía que ya tiene como 10 años que le puse implantes de seno y me dijo, ¿qué cree? Me gustaron, pero ya me los quiero quitar.
quiero que me los quite, me arregle mi seno y ya lo dejemos sin implante, y de una vez pues un buen modelado corporal. Entonces vamos a hacer ahí algo más, algo de liposucción, vamos a cuidarla mucho. Tenemos también una paciente para algo de cirugía facial. Ella viene por blefaroplastia, pero vamos a hacer cosas bien interesantes porque vamos a hacer cirugía de párpado inferior, levantamiento de la ceja para hacer el ojo más expresivo, vamos a hacer liposucción del cuello y liposucción del tercio inferior de la cara para definir todo el reborde mandibular. Entonces, pues vamos a estar entretenidos. Vamos a despedirnos, entonces gracias por acompañarnos en nuestro podcast, siempre es un placer. Soy el doctor Rodolfo Uribe Valle, soy cirujano plástico certificado, estoy en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Mándenos qué tema quieren que desarrollemos, ya hemos tocado todos en 25 temas, hemos platicado sobre cirugías complejas, hemos platicado sobre liposucción, modelado corporal, cirugía de rejuvenecimiento facial, hemos platicado sobre rinoplastia, perfiloplastia, de aumento de seno, pexia mamaria, reducción. Y en ese punto ya sé qué vamos a hacer. Nuestro siguiente podcast lo vamos a dedicar exclusivamente a reducción de senos, porque hemos tocado la cirugía mamaria en general, incluso reconstrucción mamaria, pero vamos a hablar sobre reducción mamaria para dentro de 8 días. ¿Cómo se clasifica la hipertrofia mamaria? ¿Qué es? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué es la gigantomastia? Es decir, cuando ya los senos están tan grandes que complican la vida diaria. ¿Por qué se opera a alguien que tiene estos problemas? ¿Qué sintomatología da? ¿Qué beneficios tiene la cirugía? ¿Qué cabe esperar después de una reducción de seno? ¿Mito o realidad que pierde la sensibilidad después de la cirugía? Vamos a platicar de eso. Técnicas quirúrgicas, yo estuve en Brasil, eso fue lo que me hizo ir a Brasil a estar en la clínica en Río de Janeiro, porque eran los expertos hace 20 y tantos años en reducción de senos por el ideal estético de las brasileñas. Ya platicaremos todo eso. Nos vemos en 8 días en nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Si conocen alguna persona, alguna mujer que tenga un problema de que sus senos son muy grandes, díganles que nos vemos el próximo lunes 7 de la noche en nuestro podcast para hablar sobre cirugía de reducción mamaria. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces ya salimos acá de TikTok, Belén, gracias, y vamos a salir de YouTube.